Esperamos que se termine el canto. Listo. Bueno, buenas noches a todos, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Mi nombre es Juan Reyes, apologista católico y enseñanzas bíblicas. Antes de comenzar, por ahí ya agregué a los que estamos en las ventanillas y pues a todos aquellos que quieran seguirme y me manden la invitación. Estamos como Juan Reyes, enseñanzas bíblicas, en este canal de TikTok. Antes de comenzar, pues me pongo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y le pido a Dios que nos derrame su Santo Espíritu, que nos dé entendimiento, sabiduría para comprender su palabra y llevarla a aquellos más necesitados de ella. Este tema me lo pidió el hermano José Rivas, que lo compartiera aquí. Es un tema que yo realicé a base de una pregunta. Este tema se titula ¿Judas Iscariote recibió la Eucaristía? Le pedimos a Dios que nos ilumine y nos llene de entendimiento y sabiduría para poder comprender y entender la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es como espada de doble filo y llega hasta los tuétanos del alma. Bueno, queridos hermanos, este tema dice así: el problema es que muchos nos preguntamos, ¿Judas participó de la Eucaristía en la última cena? Sí, la recibió. ¿Qué significa esto? Este tema es importante porque toca la dignidad para comulgar, el pecado grave, la presencia real de Cristo. El pecado grave es una cosa y la presencia real de Cristo es otra. Los relatos bíblicos, por decir, Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo del 20 al 26, Jesús anuncia primero la traición y luego ¿Me puede repetir el versículo, hermano? Por favor. Lo vamos a leer. Dice Mateo capítulo 26, versículo del 20 al 26. Primero Jesús anuncia la traición y luego instituye la Eucaristía. Nos vamos a leer ese texto para que no quede ninguna duda. El versículo 20 dice así: llegada la tarde, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Quiere decir que estaba Judas presente. Y mientras comían, les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Quiere decir que Judas estaba presente. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Será mejor para él no haber nacido. Judas, al que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Hasta ahí el versículo 26. El texto no dice explícitamente que Judas se haya ido antes. En el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo permítanme.
es versículo del 17 al 22. Dice así: al atardecer llegó Jesús con los 12. Refiere otra vez a los 12. Estaban los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y le empezaron a preguntar uno a uno: ¿seré yo? Él le respondió: es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Hasta ahí el versículo 22. El mismo orden de Mateo. Primero anuncia al traidor. Después instituye la Eucaristía. Tampoco dice que Judas salió antes. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, del 19 al 23, nos dice: aquí está la clave. Jesús instituye la Eucaristía. Después dice: la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Dice así el versículo 19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo, sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes, pero pobre del hombre que lo entregue. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos iba a hacer tal cosa. Hasta ahí el versículo 23. Esto sugiere fuertemente que Judas estaba presente durante la Eucaristía. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo del 21 al 30. Juan, capítulo 13, versículo del 21 al 30. Aquí Judas sale después de recibir el bocado, pero Juan no narra la institución de la Eucaristía. No contradice a los dos evangelios, solo omite ese momento. Versículo 21 al 30. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer,
hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendieron por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Hasta ahí el versículo 30. Interpretación teológica. La mayoría de la tradición cristiana, especialmente la Iglesia Católica, enseña: sí, Judas recibió la Eucaristía indignamente. Apoyo bíblico clave: primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 29. Procedemos a leer esta cita bíblica, primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 27 al 29. Dice: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Cristo. San Pablo dice: quien come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será culpable. Esto encaja perfectamente con Judas. Recibió el pan, estaba en pecado, o sea, traición. Enseñanza de la Iglesia. La Iglesia enseña: la Eucaristía no es un símbolo, es el cuerpo de Cristo. Recibirla en pecado grave es un sacrilegio. Judas es el primer ejemplo de comunión sin conversión. Participar externamente, pero traicionar internamente. Argumentos apologéticos. Número 1. Orden de los textos. Lucas muestra claramente: primero Eucaristía, luego anuncio del traidor presente. Número 2. Nadie lo detuvo. Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar, pero no lo excluyó de la mesa. Esto muestra respeto a la libertad humana, amor incluso al traidor. Argumento número 3. Coherencia con San Pablo. San Pablo advierte contra comulgar indignamente. Judas es el ejemplo vivo de esa advertencia. Aplicación espiritual. Este tema no es solo histórico, es personal. Nos invita a preguntarnos: ¿cómo recibo la Eucaristía? ¿Estoy en gracia o en pecado grave? En conclusión, lo más probable bíblica y teológicamente, Judas sí recibió la Eucaristía, pero la recibió indignamente. No le trajo salvación, sino juicio. Frase final: Judas comió el pan de vida, pero no permitió que la vida entrara en su corazón. Jesús le dio la oportunidad a Judas de arrepentirse, pero no se arrepintió. Jesús es misericordioso, pero muchos no aceptamos la misericordia de Dios y pecamos indignamente. Este tema concluye aquí y espero les haya quedado claro y entendible la explicación. Gracias, hermano José Rivas. Gracias, hermano César. Que la bendición de Dios se derrame en cada uno de ustedes.
Amén. Hermano César. ¿Alguna pregunta o algo para el hermano Juan? No tengo ninguna. Yo no sé los demás hermanitos. No sé, y la Pulguita, Marlon, Ernestina. Bueno, si no había... Ok, en estos temas... Una pregunta, hermano Juan. A ver, va. Adelante. ¿Cuántos traicioneros habían en la cena? En la cena era traidor, solo era uno. No. Todos. Habían 3. Pedro negó al Señor 3 veces. Que Pedro negara. Pedro negó, pero se arrepintió. Pedro negó y se arrepintió. ¿Y Pablo qué hizo Pablo? Y no fue traición, fue miedo de Pedro. Fue miedo. Y Pablo, ¿cuál Pablo? Allí no estaba Pablo. ¿Estaba Pablo? No, San Pablo allí no estaba. San Pablo no estuvo en la Santa Cena cuando Jesús ofrecía. Pablo se convirtió cuando Cristo ya había resucitado y ascendido al cielo. Ok, pero ahí no estaba. Ahí nada más estaban los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles eran Simón, Andrés, Juan, Santiago, hijos de Zebedeo, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo. O sea, los 12 apóstoles, de hecho eso viene, vamos a buscar los 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Está en Marcos capítulo, si no me equivoco, está en Marcos capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice, los nombres. Dice, estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, ahí va uno. Santiago y su hermano Juan. Hermano, lo que le iba a decir era que Jesús, siendo tan obediente, él no le podía quitar la Eucaristía a Judas. ¿Cómo? No sé si él no se la daba, estaba desobedeciendo a su padre y tumbado por el piso. Pero ahí dice la escritura que sí se la dio. La dio porque tenía que dársela, porque si no se la daba, estaba obedeciendo al padre. ¿Quién designó a Judas que lo entregara? No fue Jesús, fue el padre. Así es. El papá de Jesús, Dios mío. De hecho, hay una cita bíblica donde dice, si mal no recuerdo, es Juan capítulo 6, versículo 64, si no me equivoco. Vamos a ver qué dice Juan 6, 64, dice. Juan 6, 64, espérenme tantito, déjenme encuentro la cita 64, dice. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Exacto. ¿Sí? Pero era obediente a su padre. Y en el versículo dice, déjenme checo, espérenme. El versículo 70 dice, Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12, y sin embargo uno de ustedes es un diablo? O sea, Jesús los había elegido. Pero ¿por qué Jesús eligió a Judas? Para que se cumpliera la escritura. De hecho, a ver, vamos a ver dónde nos dice, creo que es en el Salmo, espérenme. Ese es el 70 y el 71. Dice, Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Jesús ya lo sabía de antemano, ¿cierto? O sea, ya lo sabía desde antes. Jesús no se podía negar, porque si se negaba a hacer eso, estaba negando lo que el Padre quería.
a entregar a su hijo. Sí, él estaba diciendo que echaba para atrás, él no podía echarse para atrás, tenía que aceptar lo que el Padre había escogido él como un cordero. Eso que se la dio, para cumplirse la Escritura. En el Salmo 41, vamos a ver al Salmo 41, versículo 9, dice, este ataque no es una cosa buena, cuyo a las camas, caray, no es esto, Salmo 41, versículo 9. Salmo 41, a ver. ¿Cuánto está mal aquí? Bueno, aquí dice el Salmo 41, versículo 9, dice, el que comía de mi pan me traicionó. O sea, ya estaba profetizado. Jesús eligió a Judas porque se tenía que cumplir la Escritura. ¿Sí? Se tenía que cumplir la Escritura. Entonces, ¿por qué lo eligió Dios? Hay otras preguntas que dicen, si Judas era ladrón, ¿por qué Jesús, sabiendo que Judas era ladrón, por qué lo elige y le da la bolsa del dinero? Si sabía que Judas era ladrón, ¿por qué le encarga la bolsa del dinero? ¿Por qué? Porque Dios nos pone en las tentaciones para ver si dejamos de pecar. También Mateo, es que todos eran pecadores, Mateo también era cuadrador. Todos somos pecadores. De hecho, por ahí hay una cita bíblica, no recuerdo qué cita bíblica, pero por ahí llegan los fariseos y los saduceos, los maestros de la ley, y le dicen a los discípulos, ¿por qué su maestro come con prostitutas y publicanos y pecadores? Jesús les dijo, el sano no necesita médico, sino el enfermo. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, ¿qué enseñanza teológica nos da esa cita bíblica? Que Cristo, en la iglesia de Cristo, no hay solo santos, sino también pecadores. Pero estamos en el camino para purificarnos y limpiarnos, como por allá lo dice Efesios capítulo 5, versículo del 25 en adelante. ¿Cierto? Que Cristo adquirió con su propia sangre la iglesia, pero la va limpiando y purificando, ¿sí? Para que sea... para los santos. Así es. Pero la iglesia de Cristo no son puros santos. También habemos pecadores. Que en la iglesia católica hay muchos santos que han sido también bien pecadores. Pecadores que así es. Han sido en la y de hecho hay una comparación que dio Jesús. Hay una comparación que dio Jesús. Si usted se acuerda de la parábola del trigo y la cizaña, y esa es una comparación del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? La iglesia de Cristo. Gracias, hermano Juan, por la enseñanza. Espero que sirva para saber estar firmes un poco más de lo que estamos en este caminar. Así es. Bueno, Juan, yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Qué Biblia utilizó? Disculpe, porque se me hizo que parafraseé un poquito a lo que dice la latinoamericana. ¿Usé la latinoamericana? En las lecturas que di ya los versículos completos, porque aquí en el tema solo viene señalado el puro versículo y algún pedacito de la cita bíblica. Por decir un ejemplo, cuando yo leí, aquí en el tema enfatiza Mateo capítulo 26, versículo del 20 al 26,
Nada más dice la pura cita, no dice el escrito. Y yo lo leí de la Biblia latinoamericana. Igual, por decir todas las citas que menciona, aquí nada más traen la pura cita, no menciona el escrito. Yo lo leí de la Biblia, de la latinoamericana. No era nomás mi duda, ¿verdad? No dije que estaba mal ni nada de eso, solamente que sí se me hizo que parafraseé un poquito, pero está de acuerdo a lo que dice la escritura. Sí, porque es que, bueno, el escrito que yo hice, el escrito yo lo hago y nombrando nada más la pura cita bíblica, pero no nada más, por decir un ejemplo, mire, dice aquí, dice, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo del 20 al 26, Jesús anuncia la traición. Luego instituye la Eucaristía. Eso es nada más en el escrito. Pero ya el versículo, la cita bíblica de Mateo 26, del 20 al 26, lo leí de la Biblia. Porque el escrito, de hecho, ya se lo mandé al hermano José. Juan. Sí, dígame. Mateo 27:4. 27:4. A ver, vamos a Mateo 27:4. Vamos a ver qué nos dice Mateo 27:4. Mateo 27:4. Dice, les dijo, he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron, ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces, Judas cuando se arrepintió, ahí estaba. No se arrepintió. No se arrepintió porque aquí solo está diciendo, he pecado. Le dice a los sumos sacerdotes, no a Jesucristo. Ahí es una cosa distinta. Él les está diciendo a los sumos sacerdotes, no está confesando su pecado. Ahí les está diciendo, yo he pecado. Porque ya la autoridad no es de los sumos sacerdotes, la autoridad ya es de Cristo. Si él le hubiera dicho a Cristo, he pecado, te he entregado, pero ahí les está explicando a los sumos sacerdotes y entrega el dinero, ¿cierto? Pero no va y le dice a Jesús, perdóname, porque te entregué, porque eras inocente. ¿Verdad que no lo hizo? ¿Qué hizo? De ahí se fue y se colgó. Y Pedro sí se arrepintió. Y se colgó porque el enemigo lo estaba en Juan 13:21. Porque se dieron cuenta, el enemigo se dio cuenta que él se estaba arrepintiendo de lo que había hecho. Y por eso fue que prácticamente lo tiró a que se matara. A ver, yo aquí es donde digo, si en Juan 13:21 dice que salió, dice, y era de noche cuando salió, salió corriendo supuestamente él, o salió deprisa. Yo creo fue cuando fue allá con los sumos sacerdotes a decirles que ya que había pecado, que había ahí fue a decirles dónde estaba Jesús. Ahí fue a entregarlo. Porque si usted lee más adelante, ¿sí? Judas, por decir, en el versículo, déjeme le digo qué versículo es. El siguiente, vea, 27:5. 27:5 de Juan. No, pero en el 27:5 dice, entonces él arrojó las monedas en el templo. Exacto. Y se marchó. Pero en Mateo, ahí ya lo había entregado. ¿Sí? Y en Juan, ¿sí? Donde dice, por decir ahí en el que dijo 13:21,
Es Juan capítulo 13, versículo 21. Sí, por ahí 21. Ahí dice, no, en el 21 dice, tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en espíritu y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Ahí es cuando Jesús le dice, en el versículo 26, Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato, aquel al cual se lo dé, este es. Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan y Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y ninguno de los que estaban ahí a la mesa comprendió por qué Jesús lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Ahí todavía están en la cena. Y lo dice, Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente de noche. Entonces, aquí ya salió en el capítulo 13. Nos vamos al 14 a ver qué dice el 14. Y dice, no se turben, todavía está hablando con los apóstoles, ¿sí? Se van al huerto en el capítulo 14. Vamos a buscar el versículo donde Judas, dice Judas, no el Iscariote, bueno, este es Judas, no el Iscariote, sino Judas Tadeo. El primo de él. Ok, en el versículo 5 todavía explica que él es la vid y todo eso. O sea, ahí es la última cena. Después de la última cena, Judas va y les dice y los conduce hasta el huerto de Getsemaní. ¿Sí? O sea que cuando Judas salió de la cena, va con los maestros de la ley o los sumos sacerdotes y los conduce al huerto para arrestar a Jesús. Él no se arrepintió porque Jesús ya estaba en juicio. Cuando Judas va a entregar las monedas, Jesús ya está en juicio. Lea bien los evangelios, hermano, y que Judas no se arrepintió. Cuando le dice a los maestros de la ley, y ahí ya no cuenta cuando él les dice que él está entregando a un inocente, que él pecó, ¿sí? Porque ahí ya la autoridad de los sumos sacerdotes ya no cuenta, ya cuenta la de Jesús. Permítanme tantito. Espérenme, hermanitos, porque ya me bajaron el like. Perdón entonces, hermano. Todo lo hace mi hermanito Josecito. Se restringió porque contiene temas que podrían ser incómodos para algunas personas, motivos, suicidios y... Para que no se deben usar. Déjenmelo ver si... No, pues ya, ni modo. A ver, espérenme. Cámbienme el nombre ahí, hermanitos, en mi casilla. Ya que no sea José Rivas, que sea Judas Rivas. Nomás andas traicionando a la gente. Déjalo bajo y a ver si... Traicionando a la gente. Sí.